Para hacer tu proyección de ventas, vamos a retomar el concepto de curva J. El concepto de curva J nos va a ayudar porque de alguna manera tú como emprendedor tienes que preguntarte en qué mes o en qué periodo quiero llegar a mi primer flujo positivo y en qué periodo quiero llegar a mi punto de equilibrio. Pero suponiendo que aquí tienes un precio estimado y tienes tus márgenes, tú ya puedes de alguna manera correr las fórmulas que te permitan decir yo quiero llegar a mi primer flujo positivo en el mes 3 y quiero llegar a mi punto de equilibrio en el mes 9. Esto de aquí te permitiría jugar con hipótesis, no importando qué le pones en la celda 1, pero que te va a permitir evaluar cómo se comporta tu análisis de venta y en función de lo que pongas, vamos a ver si lo que dices que quieres vender es vendible. Antes de eso, voy a abrir un pequeño espacio para darte un tip de cómo estimar el precio si es que todavía a estas alturas en este modelo no lo tuvieras. El primer punto que tienes que analizar es el siguiente. Tú normalmente vas a hacer un análisis de mercado para ver cuál es el precio con el cual tus competidores están vendiendo la unidad mínima de venta que más o menos se parece a lo que tú estás haciendo. Sin embargo, hay una metodología más profunda que te permite analizar costo-atributo. ¿Qué significa esto? Imagínate que hacemos una tabla similar a esto, en donde vas a tener atributo 1, atributo 2, atributo 3, atributo 4, y estos atributos tú lo pones con competidor 1, competidor 2, competidor 3. Probablemente se dé que tu competidor 1 tenga tu atributo 1, tu atributo 2, tu atributo 3 y tu atributo 4, y resulta que él vende el mismo producto con las mismas características en 100 pesos. Resulta que tu competidor 2 solamente tiene 3 atributos y lo vende en 95 pesos. Resulta que tu competidor 3 tiene solamente 2 atributos y lo vende en 90 pesos. Y luego llegas tú, que tienes todos los atributos, y te estás cuestionando si lo quieres vender en 100 pesos. Resulta que esa venta de 100 pesos te pondría en igualdad de circunstancias que el competidor 1. Hay que agregarle un valor a que tú puedas tener una mejor forma de poder comercializar o proponer esto. Ahora, es importante mencionar que tú, cuando tienes esta tablita, podrías decir, quiero competir al número 2, lo que tendrías que hacer es salir con los 4 atributos por 95 pesos, porque estás agregando un atributo más que ese competidor. Si lo que tú quieres hacer es competirle al competidor 1, esta misma estrategia podría funcionar, porque estás dando la mayor cantidad de atributos por un precio menor. Si quisieras cobrar los 100 pesos, ¿qué tendrías que hacer? Agregarle el atributo 5. Y esto se tiene que hacer un análisis consistentemente que te permite estar viendo cómo se comporta tu competencia. Este es un método con el cual tú puedes estimar tu precio y jugar con los elementos de tu propuesta de valor en función de las circunstancias del mercado. Ahora les voy a explicar el segundo método con el cual tú puedes estimar el precio o puedes estructurar el pitch de venta. Este le llamamos eficiencia. Resulta que si tú tienes un producto que por alguna circunstancia genera ahorros, esto tú lo puedes manejar a tu favor en la estructuración del precio. ¿Cómo funcionaría? Imagínate que vendes X producto y que eso le genera ahorros a tu cliente de aproximadamente 500 pesos anuales. Esos 500 pesos anuales, si la diferencia entre tu precio y el precio de tu competencia fuera de 10,000 pesos, tú podrías justificar que en aproximadamente 20 años, él podría recuperar esa inversión y se estaría autopagando, porque a partir de que llegue estos 500 pesos al año 20, tendría beneficios como si ya le hubiera llegado al precio de tu competencia. Pero también hay formas de estimarlo si quitamos de la ecuación a la competencia, que tú le puedas decir que con los ahorros, en 20 años se va a autopagar el producto completo, es decir, que el precio de tu respectivo servicio fuera 10,000 pesos y cada año tuviera un ahorro de 500, eso significa que en 20 años él va a poder lograr pagar su respectiva inversión y a partir del año 21 va a tener no solamente ahorros sino rendimientos. Este concepto de eficiencia es fundamental para poder estimar no solamente el costo atributo, porque en alguna ocasión a lo mejor lo que estás vendiendo no tiene mucha variable de mercado y tú tienes que ver hasta dónde aguanta el precio de mercado, justificando los ahorros que podría tener tu respectivo cliente.
Y por último, vamos a platicar sobre el método de asignación de precios por costo de oportunidad. ¿Qué significa eso? Que tú puedas hacer la sumatoria de todos aquellos riesgos que puede tener el cliente por no comprarte, y en el momento en el que tú sumas riesgo 1, 10,000, riesgo 2, 20,000, riesgo 3, 30,000, y todo esto suma 60,000, y tu precio es de 15,000, tú tienes que comparar que el hecho de que él prevenga la adquisición va a ahorrarle 4 veces o 3 veces el potencial riesgo total que él pudiera tener. Esto es muy bueno para poder hacerle dimensionar a la persona y hacer conciencia. Al ya tener las tres metodologías de estimación de precios, vamos a dibujar cómo tomar base en la metodología. La línea de abajo le vamos a llamar límite inferior, y que básicamente es la suma de variables. Adicional a lo anterior, tenemos el límite superior, y puede tener varios límites superiores. ¿Cuáles son esos límites superiores? El más alto será costo de oportunidad, el mayor precio que puedas poner en función de los riesgos. El que sigue será eficiencia, que le puedas demostrar que con los ahorros que va a generar tu producto o servicio, le va a generar un rendimiento y puedas incorporar eso en el precio. Y el límite inferior más bajo será el precio atributo que veíamos previamente. Estos tres límites superiores, ¿cómo se utilizan? Si tú llegas a un mercado en el cual te topas con que no hay competidores, ¿cuál es tu primera propuesta de precio? El más elevado en función de los costos de oportunidad. Si el mercado lo acepta y te lo compra, bienvenido. Si el mercado no te lo acepta y no te lo compra, tienes que calcular o vender basado en los argumentos de la eficiencia, porque eso tú ya estarías dándole algo tangible donde sí lo va a recuperar. El costo de oportunidad tiene factores intangibles de qué podría o no suceder. La eficiencia es tangibilizable. Tú puedes tener mucha eficiencia, pero si llegas y de alguna manera propones eso, y un competidor que tiene la misma eficiencia que tú tiene un valor más abajo de precio atributo en el ejercicio que revisamos, básicamente vas a tener que utilizar este. Pero si tu competidor no tiene esto o no tienes competencia, pues a lo mejor lo idóneo es que utilices este. Y la diferencia entre uno y otro básicamente es dinero. Y ese dinero podrías cometer un error si tú solamente lo estimas por atributo en vez de que trates de poner el precio más elevado. Es mucho más fácil que tú con estrategias, con publicidad, disminuyas el precio para llegar al precio que te podrían comprar, a que salgas al mercado con un precio bajo y que luego quieras subir. Porque la gente va a saber que tu estructura de costos daba para tener un precio. Y cuando lo quieras subir va a ser muy difícil sostenerlo. A ellos no les va a importar si estaba mal calculado. Ellos van a decir, esos cuates antes eran más baratos y ahora venden más caro. Dicho lo anterior, esto que tenemos aquí es igual al margen. Y con este margen lo primero que vamos a hacer es intentar pagar los fijos. Lo que nos sobre después de pagar los fijos en el margen, ya podríamos llamarle que es esta pequeña utilidad del periodo que sumándolas podrían llegar a recuperar en nuestra famosa curva J toda la inversión que hemos hecho y que nos va a permitir llegar al punto de equilibrio del negocio en lo global.